Y para revisar los titulares y el análisis de los principales medios internacionales, ya está con nosotros Daci Lanza. Bienvenida, como siempre, Daci. Buen jueves, Elena, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. También buen jueves para ti. Daci, vamos a empezar hablando con los titulares de Estados Unidos después precisamente de este discurso a la nación que ofreció la noche de ayer. Sí, empezamos con lo que titula el New York Times, que dice en su titular que Donald Trump ofreció, digamos, o destacó los éxitos militares, pero no ofreció un calendario para terminar este conflicto, esta guerra en Irán. A su vez, el diario estadounidense lo que hace es sacar 5 conclusiones sobre este discurso. El primer punto es básicamente que, bueno, no ofreció una salida clara porque, según dice el New York Times, osciló entre la idea de una vía negociada, de que continúan las negociaciones con Teherán, pero por otro lado amenazó con una incursión o con intensificar los bombardeos sobre Irán. En segundo lugar, instó a los estadounidenses a poner la guerra en perspectiva. Y esto, según el New York Times, es una muestra de sensibilidad a las críticas, según interpreta este medio, porque hay críticas y voces que señalan que Donald Trump está sumiendo al país en un conflicto extenso, además de que está alejando a los votantes que le piden que se centre en los asuntos internos. A su vez, dio la impresión de descartar una incursión para capturar el uranio enriquecido en Irán. Esto es el tercer punto que señala el New York Times. A la vez dice que parece desistir de esta opción que venía circulando en la prensa y trascendió a partir de funcionarios de Trump, y pero que igualmente dice el New York Times que de no ser así, de no ser que efectivamente desistió de esta operación, entonces alerta el medio de que, de esta forma se le estaría dejando el uranio enriquecido al régimen iraní y que estaría en el mismo punto desde que inició esta guerra. En cuarto lugar, dijo que el estrecho de Hormuz no es un problema de Estados Unidos, lo venimos destacando. Dice que, su país no depende del petróleo que circula por esta vía y por eso llamó a los países que sí dependen de estas vías navegables y comerciales a que, tomen el control del estrecho de Hormuz. Pero acá el New York Times dice: ojo, porque justamente la escasez de petróleo sí afecta el precio del petróleo y los combustibles a nivel internacional, y dice que, por ejemplo, los fertilizantes también que circulan por este paso, pueden afectar incluso el precio de los alimentos, incluso en Estados Unidos. Y por último, destacó la operación en Venezuela y la comparó como el modelo ideal para Irán también. Por su parte, el Wall Street Journal dice que el mensaje de Trump fue básicamente un mensaje a la audiencia de Estados Unidos, que buscó mandar un mensaje tranquilizador y convencer a los estadounidenses de la importancia de esta guerra para los intereses nacionales de Estados Unidos. Según dijo Trump e interpreta el Wall Street Journal, se trata de una guerra que responde al interés nacional porque definió a Irán como una amenaza para Estados Unidos. Además, dice el Wall Street Journal que pareció ser este discurso en el prime time de la televisión de Estados Unidos, pareció ser un intento de los asesores de Donald Trump por enviar, explicar los objetivos de la guerra y además apaciguar la preocupación de que el conflicto se convierta en una guerra interminable. Ahora hay que ver lo que dice la prensa internacional sobre el análisis de esta intervención. Veamos, por ejemplo, qué nos muestra China y Francia. Bueno, tenemos, por ejemplo, el titular del South China Morning Post, un diario chino en inglés, que se pregunta: ¿escalada controlada? Trump celebra las victorias, pero también promete más ataques. En este medio de China lo que se destaca es que, el precio del petróleo y la incertidumbre económica que está generando esta guerra vulnera, la imagen de Donald Trump frente a las elecciones de medio término, y cita este medio los indicadores de aprobación de la gestión económica de Donald Trump, que dice que están en un mínimo histórico, en un 31%. Esto según datos de la CNN que son citados por este medio. A la vez cita voces, o las críticas las ponen voces de, por ejemplo, legisladores demócratas e incluso analistas. Legisladores demócratas como Chuck Schumer, que dijo que el discurso fue como divagador, inconexo y
patético, y también analistas como Robert Pape señalaron que esto no es una desescalada, sino una escalada controlada. Otro analista como Richard Haas, que es presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores, también dijo que fue un discurso vacío que no cambia nada. Por su parte, la prensa francesa, Le Monde, también fue muy crítica con el discurso de Donald Trump. Dice que promete hacer retroceder a Irán a la edad de piedra, pero que sin embargo no ofrece ninguna solución para la guerra. Allí dice que el discurso fue un gesto de autocomplacencia con las supuestas victorias, dice Le Monde, de Donald Trump. Y también dice que todo marcha según el plan, pero el plan ha cambiado tantas veces, también dice Le Monde, y califica a Estados Unidos como un agente del caos para el orden internacional. Así vamos a seguir hablando de Donald Trump, pero de que hoy se cumple un año desde que lanzó lo que él llamó el Día de la Liberación. Así es, Elena, partimos de lo que dice Axios, el portal de noticias de Estados Unidos, que siempre tiene información cercana a Washington, pero en este caso, se centra en lo que es el año. Se cumple hoy 2 de abril, un año del Día de la Liberación, el día en que Donald Trump anunció una suba generalizada de aranceles. Dice Axios, ahora es el mundo comercial de Trump. ¿Y esto por qué, Elena? Porque dice que a pesar de que la política comercial y este muro arancelario, como lo define, ha sido derribado en gran parte, ya sea por tribunales o por otros acuerdos comerciales, igualmente es una política que permanece, que deja huellas y que se mantiene con efectos. Por ejemplo, alerta sobre la volatilidad histórica que viene generando y que lleva a prácticas, por ejemplo, de tener que estar monitoreando día a día los aranceles, algo que, por ejemplo, hace la Universidad de Yale, donde, obliga a distintos actores internacionales a estar pendientes de esta volatilidad. Una guerra comercial con la que bombardeó a muchos países con aranceles de hasta 3 dígitos. Así. Exacto. Bueno, ahora terminamos hablando brevemente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, el polémico ICE, porque los medios reportan relatos en primera persona sobre sus detenciones compulsivas. Así es, Elena. El medio El Faro de El Salvador hace un trabajo muy interesante con distintas fotos, como podemos ver aquí detrás, donde habla de el ICE deportó a sus padres. Ese es el titular, y allí cita distintos casos de menores que son parte de las víctimas colaterales de las detenciones del ICE. Así lo define El Faro. Dice que, por ejemplo, hay en un poco más de un año de Donald Trump en la Casa Blanca, de su regreso a la Casa Blanca, los detenidos y deportados son más de 675.000 según números de la administración. Hay otros, y que entre los casos colaterales, como decíamos, están los menores. Por ejemplo, Esdra, un niño hondureño de 12 años que está solo en Estados Unidos a partir de que el ICE deportó a su padre. A su vez, Gael, de 3 años, también tiene una situación similar a partir de que, él nació en Estados Unidos, pero su madre es nicaragüense y fue deportada por el ICE y ahora está en la casa de una familia adoptiva. Ahí están las vidas dejadas atrás, incluyendo también, por ejemplo, además de los hijos, los animalitos de compañía que también se quedan atrás. Exacto, Elena. Muchas gracias por la información. Gracias. Triste, claro que sí. Gracias, Dacilanza.